Estamos en la mitad estamos haciendo, esperando que se unan más de los participantes. Bienvenidos a Charlas con Juan, una edición especial. Ya en un minuto empezamos con ustedes. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a una edición especial de Charlas con Juan. Esta, como pueden ver hoy, tenemos un formato diferente. Es un formato especial porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es crítico para la seguridad física y que es un tema que hasta el día de hoy no habíamos tocado en Charlas con Juan. Y para eso tenemos, como les dije, un invitado increíblemente especial que es inspector de seguridad en Aquenem, en Brasil, y es Renato Tavares. Renato, bienvenido a Charlas con Juan. Bueno, primero quiero agradecerte, Juan, y a Rosita y a todo el equipo por la invitación. Y espero que tengamos una charla muy productiva para todos nosotros. Quería agradecerles también a todos los colegas y amigos que están acompañándonos hoy en esta entre festivo en Brasil. Y sabemos que el festivo de carnaval es un carnaval en Brasil. Entonces quería agradecerle a todos los que están acompañándonos y sacaron un poco de su tiempo para estar aquí en las charlas con Juan. Gracias, Renato. Ahorita aprovecho para, ya que se dieron cuenta muchos de los que están en la sala, hoy estamos con invitados aquí en la sala, invitados fuera de la sala, en otros medios estamos transmitiendo, pero acá los que están en la sala tienen una ventaja muy grande y es que tenemos, como ustedes acaban de ver, una traducción simultánea al español. Eh, Andrea, que es nuestra traductora, nos va a ayudar en la traducción durante el programa para ustedes poder escuchar lo que Renato habla en español. En la parte de abajo de sus pantallas del interfase de Zoom hay un pequeño globo y si ustedes le dan clic ahí pueden escoger si quieren escuchar la charla en portugués o si quieren escuchar a Renato en portugués o si lo quieren escuchar en español. Entonces eso cada uno puede seleccionar el lenguaje que quiera. De nuevo, bienvenidos. Estoy feliz de tenerlos con ustedes. Como ven, en este formato nuevo. Renato, eh, es un placer tenerte con nosotros. La verdad, eh, tener a alguien como tú con tanta experiencia en este tema verdaderamente nos halaga y queremos empezar como siempre lo hacemos en charlas con Juan, eh, hablando un poquito de ti, hablando un poquito para que nuestra audiencia conozca quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, cómo llegaste a donde estás. Eh, Cuéntale un poquito a nuestra audiencia de ti.
que algunos brasileños no conocen porque tenemos un país muy grande. Estoy en Río de Janeiro hace muchos años y vine a vivirme a Río de Janeiro para tener mejor oportunidades profesionales. Me gradué en ingeniería electrónica y computación con informática y trabajé en varias áreas en energía renovable, también en el área de defensas, de petróleo, como ingeniero de sistemas de control, en el área de robótica submarina. Wow. Un día tuve la oportunidad de hacer una prueba realmente, porque para trabajar en el gobierno brasileño debemos hacer una prueba, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer las pruebas para trabajar con el gobierno en el área nuclear, que era algo que yo no conocía. Yo siempre había sido electrónico, siempre electrónica, informática, y tuve la oportunidad, hice la prueba y felizmente aprobé. Y hoy estoy trabajando en el área nuclear desde 2014 en la parte reguladora nacional, en el área de seguridad física nuclear. Desde el momento he tenido la oportunidad de continuar estudiando. Tengo una maestría en ingeniería nuclear y estoy en el medio del camino de un doctorado también de la Universidad de Sao Paulo, en la cual mi investigación es como una estrategia integrada de seguridad cibernética para nuestro programa nuclear brasileño. Y en Wow. este tiempo tuve la oportunidad de hacer una segunda maestría específica en seguridad cibernética, que ya lo estoy terminando, esta segunda maestría en la Universidad de Brasilia. El área nuclear, desde que llegué, he tenido mucha oportunidad de crecer profesionalmente, de evolucionar, ¿no? Hablando en términos académicos. Entonces, estoy muy feliz con esta área que escogí y que además de la parte académica profesional, soy papá de una linda niña de 7 años que Ajá. tiene poco que ver conmigo porque es muy linda y muy inteligente. Entonces, eso parece poco en ese sentido conmigo. Y además de esto, me gusta mucho viajar. Mi empleo me permite viajar bastante, Sí, conocer otros países, conocer todavía, pero está ya, en la pero lista para visitarla próximamente en los lugares interesantes por conocer. En este medio tiempo también, hoy soy el punto de contacto de Brasil también en la CPP, en la Convención de Producción Física de Material Nuclear, que Brasil recientemente ratificó su participación y hoy actúa como un punto de contacto de Brasil. siempre, Renato, Y siempre, era solo siempre, esto. siempre te interesó el mundo nuclear, siempre, o sea, ¿desde hace cuánto te interesó? ¿Siempre te interesó o fue algo que más tarde en tu carrera te interesó? Bien, siempre gradué como ingeniero, mi ADN trabajar para el gobierno en Brasil tiene muchas ventajas, te ofrece una estabilidad profesional, personal, en general. Pero hoy estoy muy feliz de trabajar en esta área y de trabajar en seguridad física, en seguridad cibernética particularmente. Y de alguna manera esto nos permite tener dos mundos, lo que hago, lo que me gusta, y creo que esta es una solución muy interesante en términos profesionales. Ha sido Muy muy bien, interesante. muy bien. Empecemos, Renato, hablando un poco del tema y para entrar, digamos, en calor, cuéntanos un poquito qué es la ciberseguridad. Cuéntanos por encima, es decir, no tan profundo, pero cuéntanos, déjanos saber más o menos qué significa la ciberseguridad y qué incluye. Bueno, es un tema que no es solo la moda, ¿no? Del momento. Es algo que es muy importante
para el desarrollo de nuestra sociedad como un todo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, logramos hacer esta charla con Juan usando en Brasil. Yo estoy en Brasil, ustedes están desde otras partes del mundo, otros pueden estar en México, otros pueden estar en Colombia. ¿Gracias a qué? A esta evolución que hemos tenido en la tecnología de información y comunicaciones. Entonces, esta tecnología hoy está tan integrada en nuestra vida que muchas veces no percibimos, no nos damos cuenta cómo sería vivir sin ella hoy, ¿no? Entonces, Ujú. sin dudas, este sistema con la importancia que ha ganado en el sistema de informática, en el sistema de computación, ganaron una importancia grande, no solamente en nuestra vida cotidiana, en esta herramienta de comunicación que estamos usando hoy, por ejemplo, sino también en los procesos industriales, procesos de centrales nucleares y equipos, cámaras, sistemas de respuesta y emergencia radiológica. También se usan los computadores cuando tenemos toda esta documentación de seguridad física y vemos la internet, Claro. vemos todos estos activos que sin dudas son los objetivos, ¿no? De adversarios que podrían comprometer tres cosas: confidencialidad de la información, ¿no? Integridad de la información y la Ujú. disponibilidad. Ok. Entonces, en resumen, la ciberseguridad tiene un contexto más amplio, pero trata justamente estas medidas destinadas a proteger estos activos digitales de estos ataques, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Pero ¿existe alguna diferencia entre la seguridad de la información, asegurar información con la ciberseguridad? ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Porque en muchos materiales, en muchos sitios uno habla de asegurar la información, pero no sé si es exactamente lo mismo. Sí, ciberseguridad tiene un contexto un poco más amplio, ¿no? En el Ok, cual también tenemos medidas para proteger la información, ok, solamente que no se restringe al medio digital, ¿no? La seguridad de la información trata la documentación también de papel, que todavía tenemos mucha información en papel de muchos lugares. En la medida en que esta información no transitan en un medio informático, la seguridad de la información trata la protección también de estos activos que son imprescindibles claro. y ese conocimiento que no se tiene todavía en el medio digital. La cibernética o ciberseguridad tiene varias tecnologías diferentes, ¿no? Ya que es un área que está en evolución acelerada. Con la tecnología es posible que esa seguridad sea un subconjunto en una seguridad de la información que trata específicamente la información que está transitando en el medio informático. Bueno, entendido. Ya entendimos más o menos la definición de ciberseguridad, la diferencia entre las dos. Tú ya has estado bastante tiempo en el mundo nuclear, en el mundo radiológico, y el ángulo y lo que nosotros hablamos en charlas con Juan está enfocado mucho a la seguridad física de los materiales radioactivos. ¿Tú crees, digamos, antes de entrar un poquito más a ese tema específico, tú crees que la amenaza de hoy día, eh, eh, la amenaza, digamos, a los materiales radiactivos es una amenaza real? ¿Ustedes cómo asumen ese concepto? ¿Ustedes creen que es real o cómo lo ves tú? Bien, Juan, sin dudas, esa amenaza es real y estoy siendo capaz de arriesgarme que hoy la mayoría de los ataques que pasan en el medio físico tienen algún componente cibernético. Cada vez más se usan los sistemas digitales, por ejemplo, en el control e instrumentación de plantas, protección física, respuesta a la emergencia nuclear. Pensemos, ¿cómo sería si un adversario secuestra el sistema? Apaga Claro. nuestras cámaras, ¿no? Y si silencia, por ejemplo, nuestras comunicaciones.
Entonces, esto no es solamente una teoría. Tenemos diversos ejemplos de ataques cibernéticos en infraestructuras físicas y también infraestructuras críticas. No hablo solamente de la parte nuclear. Por ejemplo, estamos hablando de la transmisión de energía eléctrica, el abastecimiento de agua, finanzas también, telecomunicaciones. Todos estos sectores y áreas usan fuertemente el sistema digital para la transmisión de su información. Y todos estos sectores ya fueron objetivos, unos en mayor y otros en menor grado de ataque cibernético. Entonces, sin dudas, respondiendo a tu pregunta, la amenaza es real y por cada día conocemos nuevos ejemplos de ataques que están pasando en estas infraestructuras y sin duda también en el área nuclear radiológica no va a ser una excepción y no es inmune a esto. Tú acabas de decir algo que es bien interesante. A mí me ha interesado mucho a través de estos años y es que cada vez más se ve que estos ataques tienen más y más un componente cibernético, ¿no? De la parte de la ciberseguridad, un componente digital. eh, Digital, ¿no? digital. De Entonces, essa un parte componente. cibernética, esse componente. Entonces, Então, pero mas no es necesario não que é el sistema necessário esté que o eh, sistema conectado al Internet, ¿cierto? fique Hay conectado na sistemas internet, de né? Temos seguridad que así estén sistemas de aislados, cibernética que también pueden podem ser estar isolados objeto e eles de também estas podem amenazas, ser um ¿cierto? objeto Yo dessas he oído algunas ameaças. cosas y quiero que E eu já escutei de pronto hay un mito de que la gente algumas dice coisas, mas que podemos ter um si mito no que estoy as pessoas falam, conectado a mi ah, se sistema de eu não estou Internet, entonces conectado ao está meu sistema da protegido. internet, eu estou seguro aqui, eu estou Pero no es cierto, protegido, né? ¿verdad? Mas não é verdade, ou sim? Es eso exactamente, Juan. Juan, eh, entendí tu pregunta. Hoy tenemos en el área cibernética un gran ejemplo y creo que es el primer ejemplo de ataque que fue un ataque perpetrado por un adversario estatal financiado Ujú, por estados, por otros países, claro. que atacó la infraestructura. Ese sistema se llama The Air Gap. Era y son aislados del Internet y de la red. Ok. Entonces, hay diversos estudios mapeados en los ecosistemas que son aislados de la red. También pueden sufrir ataques cibernéticos. No tienen excepción. Hoy esa noción de que ese aislamiento y esa segregación de las redes es, sí, una manera y es un paralelo con la seguridad física tradicional, puramente física, pero la ciberseguridad, la gran diferencia que tenemos hoy es segregar a las redes que puede ayudarnos, como también nos ayuda a limitar la seguridad en la esfera física. Pero el problema de la ciberseguridad es que los ataques pueden suceder sin contacto físico, ¿cierto? Entonces, las fronteras de alguna manera no resisten, no tenemos una frontera en ese escenario de ataques de ciberseguridad. Es que menciono el tema de los sistemas de seguridad que no están conectados a la red porque en muchos de estos casos, como por ejemplo el caso que mencionas, creo que en ese caso que atacaron fueron unas centrífugas, si mal no recuerdo, lo que se vio es que lo atacaron con sistemas, inyectaron unos virus con un drive, un USB drive, ¿cierto? Un drive USB de una persona. Entonces ahí eso toca un elemento que nosotros trabajamos mucho, que es el elemento de la amenaza interna, ¿no? Del enemigo interno. Y eso es un tema muy difícil de manejar y creo que merece un gran foco en este tema de ciberseguridad, ¿no? Sí, sí, claro, Juan. El escenario escenarios que incluyen esas amenazas internas
Son escenarios muy complejos, muy complejos. Existen recomendaciones internacionales y hoy en Brasil, por ejemplo, tenemos nuestra normativa nacional con algunas Ujú. medidas para esto de prevención, ¿no? Sobre esta amenaza interna en nuestra norma de seguridad física. Y que son medidas que tenemos, pero realmente el escenario cambia totalmente el juego. Y es muy interesante esto porque terminamos haciendo algunos trabajos académicos, por ejemplo, sobre mi trabajo de maestría, que fue esta seguridad física. En Ujú. este sistema tuvimos algunos escenarios interesantes, por ejemplo, los ataques cibernéticos y hay temas interesantes realmente ahí. Y cuando estas dos cosas actúan en conjunto, tenemos un escenario propicio para alterar nuestra ciberseguridad. Ok, entonces vámonos digamos, al tema de entendiendo estas amenazas, entendiendo esto que nos explicas. Cuál es una metodología, cuál es la mejor metodología para el diseño de de un sistema de seguridad, de la información de un sistema de seguridad informática en una instalación nuclear o radiactiva? ¿Cuál es una metodología que tú recomiendas entonces teniendo en cuenta estos aspectos que hemos hablado? Tenemos Ujú. varias metodologías disponibles en la literatura y una metodología que se usa mucho en diversas áreas se llama Framework, Ok. NIST, Ujú. Institute del gobierno de los Estados Unidos. Y este framework, esta metodología, viene usándose en varios tipos de áreas. Es una posible metodología que es muy completa. Sí. Tiene varias etapas, por ejemplo, la identificación de las amenazas, la estimativa de esas amenazas, los archivos que debe proteger, las medidas Ujú. de mitigación, de respuesta, de los riesgos y los posibles eventos de ataque. Ok. Además de esta y otras que tenemos que son conocidas, la propia Agencia Internacional de Energía Atómica recientemente publicó diversos documentos como recomendación Ok. que son muy interesantes para un país que quiera establecer en su régimen de seguridad física, dentro de su régimen de seguridad física, acciones y medidas también de ciberseguridad, Ok. porque la Convención de Protección Física requiere que se tenga acciones de los países en cuanto al tema de la seguridad de la información. Y como ya hablamos bien, la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información. Ujú. Esto termina siendo también un requisito, ¿no? Una vez que tenemos un documento obligatorio, que es la convención entre los países. Ok. Y este diseño, el diseño de estos sistemas, estos procesos, estas metodologías, eh, durante estas metodologías se aplican, por ejemplo, los criterios de defensa en profundidad o el enfoque graduado, ¿son parte de estas metodologías o no? Sí, sí, sí. Juan, acostumbro a comparar el área de ciberseguridad con seguridad física. Ajá. Tenemos muchas cosas semejantes, aunque no parezca, ¿cierto? Ellas son similares. Ok. La primera cosa es responder esas tres preguntas de quién nos vamos a defender, por qué tenemos que Sí, protegernos y cómo sí, vamos a protegernos. Entonces, sí. esto es válido para la seguridad física tradicional y para la Ujú. ciberseguridad. Entonces, esta secuencia de acciones que, por ejemplo, en el tratamiento de las amenazas, Sí. em, que va a ser implementada en los escenarios con los operadores, la elaboración de planes de seguridad física y de ciberseguridad. Tenemos ahí mucha similitud.
También el tema del abordaje gradual y a profundidad, específicamente. Estas publicaciones de la agencia ya dividen las medidas y es muy interesante porque ya divide en una instalación, por ejemplo, las funciones, como les dije, la función de protección física, la función de control, instrumentación, la función de respuesta a emergencia, la función de contabilidad de la parte nuclear. Y estas funciones usan activos digitales de diversas maneras. Sí, Entonces, esta documentación de la agencia ya está previendo esos niveles de seguridad diferente para cada una de esas funciones y para cada activo presente en esas funciones de una manera profesional. Entonces, tenemos un sistema de trabajo radiológico que no va a tener el mismo riesgo que un sistema de seguridad de una planta nuclear. Disculpa que está un poco cortado el audio. Entonces, son tratados de manera diferente, con un nivel de requisito de ciberseguridad muy diferente. ok, Entonces, esto ya tiene el tema del abordaje y del enfoque gradual que le vamos a dar. perfecto. Este tema a mí me apasiona y podríamos quedarnos hablando 5 horas de esto, pero quiero aprovechar el tiempo que tenemos, el corto tiempo que tenemos, y quisiera pedirte, si está bien contigo, que hagamos como un pequeño ejercicio práctico. Si yo tengo una instalación y es una instalación donde tengo material radioactivo y quiero implementar un sistema de seguridad informática, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Paso a paso, cuéntanos más o menos qué es lo que tengo que hacer. Bien, excelente. Como les dije, entonces, primero necesitamos entender de qué nos vamos a proteger, ¿cierto? Ok. Entonces, tenemos que entender un poco la amenaza. Esto vale Ujú, para la seguridad física y para la ciberseguridad, porque sin este correcto. punto de inicio no vamos a lograr desarrollar el sistema y podemos transformarnos en un sistema superdimensionado o sistemas sobredimensionados. En estos casos pueden ser eficientes desde el punto de vista económico y también práctico. El punto de inicio realmente es la definición de la amenaza, Sí, de la acuerdo. amenaza base del proyecto, ¿no? Entonces, Perfecto. este trabajo de las amenazas para el proyecto es un trabajo realizado a nivel del país, ¿cierto? A nivel Ujú, estatal. es el DBT. Ujú, Sí, sí, el famoso DBT. Entonces, en este trabajo DBT tenemos las agencias gubernamentales que, por ejemplo, inteligencia, Fuerzas Armadas, policía, operadores nucleares y los entes reguladores se de unen acuerdo. en el sentido de buscar la mejor solución, de cómo va a ser una solución en términos numéricos y de capacidad, intenciones y motivaciones del adversario. Ok. Entonces, aquí entramos en el contexto, en el tema de las capacidades. Aquí el adversario tiene la capacidad cibernética o no. ¿Qué tipo Ujú, de capacidad de ciberseguridad? Por ejemplo, va a usar el chantaje, por ejemplo, para ujú, obtener contraseña, información, documentos, o solo va a usar ataques de fuerza bruta, va a usar ataques para secuestrar los datos, que está pasando en varias empresas en estos momentos de varios sectores. sí. Y este es el primer punto. Ok. Entonces, el tema es la amenaza. Nuestro Establecemos la segundo, amenaza. Ok, sí. sí, vamos a establecer la amenaza. Ya con esa amenaza establecida, con sus intenciones, motivaciones y capacidades, vamos para un proyecto de sistemas de seguridad. El proyecto puede ser, como les dije, por ejemplo, puede ser usado con un framework o puede ser usar la metodología de la agencia, que también es muy buena y puede ser adecuada para las instalaciones radioactivas, dividir las funciones, dividirlas por lugares. Se cortó el Perdón. audio. Y tener las medidas
Se cortó el audio de Renato. Y un trabajo de autoevaluación de inspección regulatoria. Es exactamente esto. Y si nos detenemos a pensar, es un proceso similar, como ya hablamos, trayéndolo paralelamente a la Sí, seguridad de física. acuerdo. Es algo Ujú, similar lo que hacemos con la seguridad física. correcto. Hace décadas que lo hacemos. Entonces, establecer amenazas, hacer el proyecto del sistema y evaluar finalmente. Básicamente es la misma secuencia en términos de metodología. Ok, y en el tema de mantenimiento, yo establezco amenaza, sigo la metodología, implemento en qué me enfoco en la parte de mantenimiento. ¿Tengo que hacer un mantenimiento constante? ¿Tengo que actualizarme? ¿Qué tengo que hacer? Si entendí correctamente, ¿cómo vamos a mantener el sistema? Exacto. Es necesario primero que se haga una reevaluación periódica del panorama de amenazas. No tanto el tema cibernético. Estas amenazas siempre están evolucionando rápidamente, de manera constante. Entonces, algunas veces parece que nos preocupa al principio. Ay, ¿cómo vamos a estar siempre reevaluando, reevaluando, reevaluando? Y al principio, el responsable por la ciberseguridad define los papeles de responsabilidad en la instalación. Pero dentro de la parte física tenemos un encargado y un responsable por la protección física de la instalación. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un profesional con conocimiento y experiencia que va a ser un CISO, que llamamos un Chief Sí, Information un Security jefe, Office. exactamente. Sí, Sí, el jefe de esta información. misma figura. Ujú, Entonces, la idea es que este profesional, por ejemplo, tenga entrada y la autoridad para comandar una reevaluación periódica basada claramente en una claro. cuestión y en un tema de amenazas, en la adecuación del sistema. Ahora, es evidente que pensamos, por ejemplo, y actualizamos nuestro Windows y nuestro antivirus para tener un ejemplo práctico, ¿no? Y Sí, con alguna frecuencia. Ahora, esto no necesariamente es deseable hacerlo en un sistema de instalación en una central nuclear que tiene sistemas que operan 24/7, ¿no? Todo el claro. tiempo con una elevada tasa de disponibilidad. ¿Cómo voy a detener la planta para hacer una actualización que puede Sí, tener no, fallas, ¿no? de acuerdo. Entonces, esto tiene que ser realmente el tema de actualización y de aplicación debe ser analizado caso por caso y según el riesgo que se asocia con esa actualización. Entonces, hay sistemas, por ejemplo, que lo ideal es que no se actualicen, que Sí, continuemos el proceso como está, porque parar, interrumpir el servicio nos va a no es traer más viable. problemas, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? En este caso, podríamos usar, por ejemplo, y tener en cuenta el uso de simuladores. Si usamos esta virtualización, por ejemplo, para hacer pruebas y determinar algunas soluciones y actualizaciones antes de colocarlas en práctica. Entonces, esas son las posibles soluciones para los sistemas que están real time, que son sistemas que tienen una disponibilidad alta y que no siempre pueden ser actualizados. No sé si respondí tu pregunta en el tema de cómo Sí, mantener el sistema. sí, y precisamente te la pregunté por el tema de la alta disponibilidad que es necesaria en los sistemas de seguridad. Uno no puede apagar un sistema de seguridad para eh, simplemente actualizarlo, ¿no? Entonces ahí hay un reto grande que reconozco y que por eso te hice la pregunta. Ahora, aquí en América Latina eh, hay muy poco se habla muy poco sobre la parte de seguridad y ciberseguridad, y sobre todo en el área reglamentaria, ¿no? En los requisitos reglamentarios en América Latina realmente hay muy poco. Lo que yo sé y sabemos es que Brasil sí está en este momento moviéndose activamente en esta área.
y me gustaría que le contaras un poquito a nuestra audiencia, que nos contaras cómo se está moviendo Brasil en esta área y hacia dónde se está moviendo. Bien, como te dije, al inicio trabajo en el órgano regulador nuclear, entonces este tema regulatorio es fuerte, no solamente Claro. en la parte nuclear, también han trabajado en los últimos años en la construcción de un nuevo marco regulatorio para la seguridad física como un todo. Entonces, en los últimos 3 años especialmente, se han publicado nuevas normas sobre la seguridad física en las instalaciones nucleares, por ejemplo, de fuentes radioactivas en instalaciones asociadas también, sobre transporte, que también está casi lista esta norma. Pero ahora Ujú. estamos trabajando también en esta creación de una nueva norma para la seguridad cibernética y en las bases nucleares y en las instalaciones radioactivas de mayor riesgo. Es algo que se tiene todavía en discusión, pero este texto nuestro de la norma de ciberseguridad todavía va a pasar por otras instancias técnicas. Ya tenemos el proyecto listo, pero va a pasar por otras instancias jurídicas, por ejemplo, antes de ser publicada, que esperemos que eso sea rápido. Es un trabajo que todavía está comenzando y está apenas despegando. No tenemos mucha diferencia en comparación con otros países de América Latina. Estamos dando unas puntadas iniciales fuertes y este Ujú. trabajo continúa en curso. Esto no es una moda. En Brasil tenemos otras infraestructuras, como les dije, agua, energía, financieros, telecomunicaciones. Todas estas agencias reguladoras están estableciendo marcos regulatorios específicos para la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque se reconoce realmente y tenemos la conciencia de que el nivel de las amenazas es alarmante y que debemos Mm. hacer algo en ese sentido para proteger estas infraestructuras críticas nacionales. Y además de esto, venimos participando y tenemos ejercicios nacionales que se está haciendo hace algunos años donde evaluamos la necesidad del Estado de la defensa de la ciberseguridad. Y hemos trabajado en esto hace ya algunos años. Participo, por ejemplo, ya tenemos algunas ediciones nosotros que se llama Guardián Cibernético, donde tenemos Ujú. varios especialistas de varias áreas que se reúnen para discutir el futuro, ¿no? Para hacer un networking y para discutir lo que hemos hecho, qué Fabuloso. necesitamos hacer. Estamos participando de esto y realmente entiendo que es un trabajo, como les dije, muy importante. Es un trabajo que tiene mucho por realizar y creo que uno de los principales desafíos en esta área es el tema de la cultura, Juan, de la ciberseguridad y la seguridad también física como un todo, para entender que tenemos amenazas reales. Como me preguntaste, la amenaza es real y es creíble. Hoy tenemos una gran cantidad de ataques sucediendo. En este momento tenemos algún ataque que está pasando en este momento. Y hablamos, por ejemplo, de Rusia, Ucrania, que tenemos ahí otra situación de ciberseguridad y estamos viendo algunas capacidades que están apareciendo para atacar estructuras eléctricas de otros Sí, países. Y sí. estas son cosas que nos pueden alertar para el área de seguridad. Entonces debemos entender que es una cultura de ciberseguridad que es fundamental, es muy importante. Y ya diciendo eso, quería terminar con un ejemplo. Dime. Hoy, hablando de cultura, entramos Sí, a una página web, cualquiera que ustedes sí, quieran, y les aparecen aceptar cookies o no, ¿cierto? Y sí. muchas veces no podemos ver el contenido de la página porque no aceptamos los cookies. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa eso? O, por ejemplo, vamos a instalar un software, ¿no? Y tenemos estos end user que Y las son unos licencias. textos, sí, grandes, son esas licencias, esos términos y condiciones que nadie va a leer. Entonces ustedes solo aceptan y Mm. listo. ¿Y qué tenemos ahí escrito? ¿Sabemos? Entonces,
esa es una pregunta y es una frase que me parece muy interesante. Los datos son el nuevo petróleo. Sí, Esta es una frase que es real, es verdad, porque es muy importante el valor de los activos digitales de nuestra sociedad. Entonces, era sí, esta la frase que de les acuerdo. quería Yo, yo, decir. yo, me parece fabuloso el ejemplo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que la época en que nosotros considerábamos una amenaza, que entraba un grupo armado con una pistola y eso era la amenaza, ya está atrás. Yo creo que eso ya lo dejamos atrás. Eh, Hoy en día este tema de que los ataques, sobre todo ataques sofisticados, siempre van a tener un elemento digital. Es algo que debemos asumir, ¿cierto? Debemos asumir. Eh, quería, estamos ya terminando, pero quería que nos dejaras a todos con una recomendación. Desde luego, las estrategias de ciberseguridad para las centrales nucleares son estrategias bastante complejas, eh, pero para todos los sitios que hay en Latinoamérica, que son miles de operadores de material radioactivo, desde los sitios de radiografía industrial, los hospitales, los sitios de investigación, ciertos sitios más pequeños que hay miles y miles en Latinoamérica. ¿Con qué recomendación les dejarías hoy? Yo corro una clínica, corro una instalación. ¿Cuál sería tu principal recomendación para que tuvieran en cuenta? Bien, tenemos varias recomendaciones que podríamos hacer una vez que nos vamos conociendo. Creo que esto pasa también con nosotros. Como muchas veces una clínica, por ejemplo, que es un pequeño operador de radioterapia en el interior de un estado no muy desarrollado en Brasil, por ejemplo, ¿cómo va a tener acceso a la información de inteligencia, de DVT, la información y esta información que realmente es información de alto nivel? Esto es muy difícil realmente. Y es importante asegurar, yo trabajo en un órgano regulador nuclear, pero les digo con toda seguridad que compliance siempre es seguir la norma y no nos garantiza seguridad, ¿no? Compliance es la consecuencia de una acción bien planeada y ejecutada de seguridad. Entonces, principalmente pensamos, no, vamos a seguir la norma y todo va a salir bien, pero no siempre es así, principalmente en el área de ciberseguridad donde tenemos amenazas latentes. En pocas palabras, para quien está en una instalación que tiene pocos recursos y que les diría, manténganse actualizados, lean, Ujú. conozcan los riesgos, controlen sus contraseñas, no confíen en cualquier cosa que les aparece en Internet porque hay muchos secuestros de datos, como les dije. Se ve todos los días. Muchas veces el computador en el que hacemos los planes de protección física y radiológica, por ejemplo, es un computador que puede ser vulnerable y esa información debe guardarse con mucho cuidado y es información vulnerable. Entonces, básicamente es eso. No crean en todo lo que ven en Internet. Busquen fuentes confiables. Buenísimo. Listo. Fabuloso, Renato. Yo creo que pues lo resumiste muy bien. Yo creo que, Creo que, perdón, este tipo de ¿cómo? cuidados, él estaba hablando y se paró. Este tipo de cuidados básicamente son cosas sencillas que podemos hacer en ciberseguridad. Y puedo decir que cuidado con las USB y con esos drivers para el Claro. computador. Básicamente tengan cuidado. En resumen, confíen desconfiando. Bueno, fabuloso. Yo creo que eso es tener, creo que lo que resume eso es estar consciente, ¿cierto? Estar permanentemente consciente que esa amenaza existe y que hay que estar, como dices tú, actualizado, informado de lo que está pasando porque no podemos desestimarla simplemente porque no tenemos el sistema conectado a Internet o porque estamos en un sitio lejano o pensamos que no nos va a pasar a nosotros y realmente estamos en riesgo. Renato, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos este sabor de lo que es el mundo de la ciberseguridad y dejarnos más preocupados que nunca.
Gracias. Pero de verdad ha sido fabuloso tus recomendaciones y creo que este tema para nosotros que estamos en el tema de seguridad física es fundamental al futuro. Te felicito, gracias por estar con nosotros y te felicito por eso que están haciendo en Brasil para mejorar este tema de seguridad día a día. Gracias. No, yo les agradezco la oportunidad de compartir un poco nuestro trabajo y hablar un poco de lo que hacemos. Y estoy disponible y, y voy a colocar a mis colegas también a disposición para que hablemos de otros temas. Las puertas están abiertas para ayudarnos porque entendemos que la seguridad es un activo de todos. Entonces, si ustedes están seguros, nosotros estamos seguros aquí también y todos vamos a estar seguros. Entonces, siéntase en confianza de entrar en contacto conmigo para cambiar ideas y conversar. Les agradezco la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, Juan, y a todos los que dieron su tiempo para compartirnos en nuestra charla con Juan hoy. Gracias, Renato, y gracias a todos por estar acá y a los que nos ven en otros canales también. Este tema es, como dije, fundamental para la seguridad física y estaremos hablando más de este tema en el futuro. Nos vemos en la próxima charla con Juan.